Cuando intenté abrazar a mi esposa, ella retrocedió: no me toques. Esta noche no voy a hacer de esposa. Le dije: perfecto. No volverás a serlo nunca más. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que mi matrimonio murió. No el funeral, no el entierro, sino el momento real en que el corazón dejó de latir. No fue dramático. Sin gritos, sin lanzar platos, sin descubrir mensajes de texto de otro hombre. Fue más silencioso que eso, más mortal también. Mi nombre es Bruno Cárdenas. Tengo 48 años y durante los últimos 17 años me he ganado la vida ayudando a empresas a fusionarse, dividirse y reestructurarse. Analizo activos, evalúo pasivos y determino el valor justo. Soy bueno en ello porque entiendo algo fundamental: la mayoría de las cosas se desmoronan mucho antes de que alguien lo admita. El papeleo solo lo hace oficial. Debería haber aplicado esa sabiduría a mi propia vida. Sofía y yo hemos estado casados durante 15 años. Ella trajo a Camila a la relación, su hija, de su primer matrimonio con Gregorio Hernández. Camila tenía 5 años cuando nos conocimos, ahora tiene 20 y está terminando su tercer año en el TEC de Monterrey. Una chica inteligente y amable también. Durante años, pensé que tal vez eso fue lo que nos mantuvo juntos. Yo siendo la figura paterna estable que nunca tuvo. Sofía apreciando la estructura que yo proporcionaba. Estaba equivocado. La noche que terminó, llegué a casa alrededor de las 7:30, un martes normal. Había cerrado un trato esa tarde, una adquisición limpia por valor de 840 millones de pesos. Me sentía bien, relajado. Quería compartir eso con mi esposa, tal vez abrir una botella de vino decente, sentarnos en la terraza trasera que habíamos restaurado juntos hace 3 veranos. Sofía estaba en la sala de estar mirando su teléfono. La televisión emitía algo que no estaba viendo. Me acerqué, con los brazos abiertos para nuestro abrazo nocturno habitual. Nada grandioso, solo ese pequeño gesto diario que dice: estoy en casa. Estoy aquí. Soy tuyo. Ella dio un paso atrás. No un respingo, no un tropiezo, un paso hacia atrás deliberado y medido como si intentara entregarle algo contaminado. No me toques, dijo Sofía, su voz plana y administrativa. Esta noche no voy a hacer de esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, estériles y definitivas. No una queja, ni siquiera un insulto, solo la descripción de un trabajo del que estaba fichando su salida. Dejé de moverme. Mis brazos todavía estaban medio levantados, congelados en el espacio donde ella debería haber estado. Durante quizás 3 segundos, simplemente la miré, esperando el chiste, la aclaración, el es broma, mal día en el trabajo. No llegó nada. Perfecto, dije en voz baja. Mis manos cayeron a mis costados. No volverás a serlo nunca más. Sus ojos se abrieron ligeramente, solo un parpadeo de confusión, como si hubiera esperado un guión diferente. Una discusión, tal vez, súplicas, el baile habitual en el que yo preguntaría qué pasaba. Ella lo esquivaría, y para la mañana siguiente fingiríamos que nunca había sucedido. Pero yo había terminado de bailar. Me di la vuelta y caminé por el pasillo, pasando junto a la foto enmarcada del día de nuestra boda en el Valle de Guadalupe, junto a la estantería que había construido a mano cuando nos mudamos a esta casa, junto a la puerta cerrada de lo que solía ser mi oficina en casa antes de que Sofía decidiera que debería ser su sala de yoga. Abrí la puerta de un dormitorio de invitados, entré y la cerré con llave detrás de mí. El clic de la cerradura fue suave, incluso educado, pero en ese silencio, sonó como un martillazo de juez. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Sin ira, sin tristeza, solo una extraña claridad fría, del tipo que suelo reservar para los balances y los informes de diligencia debida. Pasivo identificado, riesgo evaluado, hora de reestructurar. Sofía no llamó a la puerta esa noche, no envió mensajes de texto, no llamó a través de la puerta preguntando si estaba bien. Y, sinceramente, eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Por la mañana, probablemente asumió que estaría de vuelta en la cocina preparando café, preguntando qué quería decir, esperando que ella lo suavizara con alguna excusa a medias sobre estar estresada o hormonal o cansada. Así era siempre.
Yo insistía, ella estallaba, yo lo absorbía, nos reiniciábamos. Pero yo no estaba reiniciando nada. Cuando entró en la cocina a la mañana siguiente, el café ya estaba hecho. Una taza servida, la suya. Yo había comido antes, solo, en el porche con mi portátil. Ella miró la única taza como si fuera una prueba en un juicio del que no sabía que formaba parte. No levanté la vista de mi pantalla. Estás siendo dramático, dijo, sin siquiera apartar la vista de su teléfono. Tomé un sorbo de mi propio café, el que saqué fuera. Dijiste que no ibas a hacer de esposa. Solo estoy respetando la actuación. Ella se burló. Dios, un comentario y actúas como si hubiera cometido un crimen. Finalmente la miré. La miré de verdad. Y por primera vez en años, la vi claramente. No como mi esposa, no como la madre de Camila, solo como alguien a quien he estado cargando durante demasiado tiempo. No cometiste un crimen, dije con calma. Simplemente renunciaste. Acepto tu renuncia. Me levanté, volví a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave de nuevo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era una pelea. Era una estrategia de salida, y yo ya había redactado los términos. Sofía esperaba el patrón habitual, un día o dos de trato frío, luego yo cedería, me disculparía por reaccionar de forma exagerada y volveríamos a nuestra rutina. Así funcionaba siempre, excepto que yo ya no seguía el guión. Día 2, me levanté a las 5:30, como siempre. Hice café, solo suficiente para mí. Desayuné en el patio, revisando los archivos de clientes para una próxima fusión entre dos distribuidores farmacéuticos. Los números estaban claros. El trato se cerraría sin problemas. Cuando Sofía bajó las escaleras alrededor de las 7, encontró la cocina vacía. Sin una segunda taza esperando, sin un plato puesto, solo el leve olor a café que ya se había consumido. Se acercó a la puerta del patio y me miró a través del cristal. ¿En serio no vamos a hablar de esto?, preguntó. No levanté la vista de mi portátil, simplemente seguí desplazándome por la hoja de cálculo de evaluación de activos. Bruno, su voz tenía un tono cortante ahora. Esto es ridículo. Tomé un sorbo de café, seguí leyendo. Se quedó allí otros 30 segundos, esperando que yo cediera primero. Como no lo hice, resopló y volvió adentro. Oí el portazo de un armario. El pitido del microondas. El arranque de su coche en la entrada 10 minutos después. No me moví. Esa tarde, llegué a casa a las 6. Sofía ya estaba allí recalentando las sobras. Fui directamente a la habitación de invitados, me puse ropa de deporte y salí a correr, 8 kilómetros. Cuando volví, me duché en el baño de invitados, me preparé un sándwich de pavo y me lo comí en mi habitación mientras me ponía al día con los correos electrónicos. A las 9:15, llamó a la puerta. Bruno, vamos. Esto es infantil. No respondí. Probó el pomo. Cerrado. No puedes simplemente encerrarte cada vez que estás enfadado, dijo Sofía a través de la puerta. Silencio. Bien. Sé así. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Día 3, comenzaron los mensajes de texto. ¿Podemos hablar después del trabajo? Lo vi, no lo abrí. ¿De verdad vas a ignorarme? Tampoco abrí ese. Esto es tan mezquino. Dejé que se acumularan, sin leer, pequeñas migas de pan digitales de su creciente pánico. Para el cuarto día, cambió de táctica. Cuando llegué a casa, había una botella de vino en la encimera, 2 copas. Estaba sentada en el sofá de la sala de estar, con una revista en su regazo, tratando de parecer casual. Hola, dijo cuando entré. Su tono era más ligero, casi amistoso. Pensé que tal vez podríamos hablar, aclarar las cosas. Miré el vino, la miré a ella, la actuación que estaba montando. No bebo los jueves, dije con calma. Lo cual era cierto, pero gracias. Caminé hacia la habitación de invitados. Bruno, ¿en serio? Su voz se elevó.
Estoy intentándolo. Cerré la puerta, la cerré con llave. No llamó esa noche, pero a las 11:47, mi teléfono vibró. Lo siento. ¿Vale? No quise decirlo así. Solo estaba cansada y estresada. ¿Podemos, por favor, superar esto? Lo leí, luego puse el teléfono boca abajo y me fui a dormir. A la mañana siguiente, viernes, me fui antes de que ella se despertara. Reunión de desayuno temprano con un cliente en la ciudad. Reunión real, no una excusa. Pero el momento me favoreció. Cuando llegué a casa esa tarde, ella estaba en la cocina con un vaso de ginebra, no de vino. ¿Ginebra? Fue entonces cuando supe que el pánico se estaba apoderando de ella. El vino era su bebida social. La ginebra era la bebida de su padre. Y ella odiaba a su padre. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto?, exigió mientras pasaba a su lado. Me detuve, la miré directamente por primera vez en días. ¿Seguir con qué?, pregunté con calma. Esto, hizo un gesto hacia el espacio entre nosotros. El tratamiento de silencio, las puertas cerradas, actuar como si no existiera. Dijiste que no estabas haciendo de esposa, respondí. Solo estoy respetando ese límite. ¿No es eso lo que querías? Espacio. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No quise decir. Lo dijiste, dije. Y te creí. Caminé hacia la habitación de invitados y cerré la puerta. Esa noche, envió 4 mensajes de texto más. Por favor, tenemos que arreglar esto. Te echo de menos. Contéstame. No abrí ni uno solo porque en el momento en que respondiera, ella sabría que todavía era localizable, que todavía había un hilo del que podía tirar. Pero el teatro estaba cerrado, las luces estaban apagadas, y ella estaba empezando a darse cuenta de que había estado actuando para una casa vacía todo el tiempo. Al final de la primera semana, Sofía se dio cuenta de que el silencio no era una fase. Era una estrategia, y necesitaba refuerzos. El domingo por la mañana, llamó a su hermana, Estefanía. Oí su voz desde la habitación de invitados, ese tono casual forzado que usaba cuando intentaba controlar una narrativa. Hola Estefanía, soy yo. Sí, sé que ha pasado un tiempo. Escucha, solo quería saber cómo estabas. Bruno ha estado actuando muy raro últimamente. Seguí trabajando en mi portátil, revisando los documentos finales para una fusión sanitaria que se cerraba el martes. Los números no mienten. La gente sí. No, nada de eso, continuó Sofía. Simplemente está distante, frío. No me habla. No sé qué hice. Casi me río. Sabía exactamente lo que había hecho. 15 minutos después, su voz se volvió más baja, más tensa. Vale. Sí, lo resolveré. Gracias, Estefanía. La llamada terminó abruptamente. Sin despedidas cálidas, sin planes para reunirse, solo el clic hueco de alguien que había sido cortésmente despachado. Esa tarde, intentó con Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, el tipo que fue mi padrino en nuestra boda, que había soportado los comentarios pasivo-agresivos de Sofía en cada barbacoa durante 15 años y todavía aparecía con una sonrisa. Estaba en el garaje organizando mis herramientas, moviendo las cosas que necesitaría, dejando atrás lo que no. A través de la ventana abierta, oí su voz. Hola, Carlos, soy Sofía. ¿Está bien Bruno? Ha estado muy raro esta semana. Pausa. Ah, te dijo que estamos teniendo problemas. Pausa más larga. Su voz se tensó. Ya veo. Bueno, si hablas con él, puedes decirle que me llame. La respuesta de Carlos debió ser corta porque 5 segundos después, ella dijo, claro. Vale, gracias. Clic. Continué ordenando. Llaves a la izquierda, destornilladores a la derecha. Todo categorizado, todo contabilizado. El lunes, se desesperó. Llamó a mi peluquero.
Beto me ha estado cortando el pelo durante 12 años, un tipo de la vieja escuela que tiene una peluquería de 2 sillas en el centro, el tipo de lugar donde los hombres van a pensar, no a hablar. Me enteré de la llamada esa misma tarde cuando pasé a por mi corte habitual. Tu esposa llamó, dijo Beto, mientras me colocaba la capa alrededor de los hombros. Lo sé. Quería saber si habías mencionado algo raro últimamente. Hizo comillas en el aire con sus tijeras. ¿Qué le dijiste? Que lo quieres corto por los lados, arreglado por arriba. Como siempre. Beto sonrió en el espejo. No era eso lo que quería decir, pero era todo lo que iba a obtener de mí. Asentí. Te lo agradezco. ¿Estás bien? Preguntó, mientras las maquinillas cobraban vida. Mejor de lo que he estado en años. Esa noche, Sofía estaba esperando en la sala de estar cuando llegué a casa. Con los brazos cruzados, el rostro tenso. Pusiste a todo el mundo en mi contra, dijo. Puse mis llaves en la encimera. No puse a nadie en tu contra. Simplemente dejé de cargarte. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que le gusto a la gente por mí, dije. No porque fuera tu marido. ¿Te estás dando cuenta de eso ahora? Apretó la mandíbula. Entonces, se trata de ego, de demostrar que eres mejor que yo. No, dije con calma. Se trata de que finalmente creo que merezco algo mejor que alguien que trata el matrimonio como un trabajo a tiempo parcial. Caminé hacia la habitación de invitados. Ella no me siguió. Pero más tarde esa noche, noté algo. Pequeñas cosas por la casa, el álbum de bodas en la mesa del comedor, una foto enmarcada de nosotros en el Valle de Guadalupe en la encimera de la cocina, una vieja tarjeta de aniversario que le había escrito apoyada contra la tostadora. Migas de pan, recordatorios, pequeñas minas terrestres emocionales diseñadas para ponerme nostálgico, culpable, blando. Las dejé exactamente donde las colocó, no toqué ni una porque la nostalgia es solo una palabra más bonita para la negación, y yo había terminado de vivir en el pasado. Sábado por la mañana, a las 8:12. Sofía se incorporó en la cama, con el teléfono brillando en su mano. Yo ya estaba despierto en la habitación de invitados, revisando correos electrónicos. La notificación era simple, icono azul, logotipo familiar del banco, línea de asunto, confirmación de cierre de cuenta corriente conjunta. Oí sus pasos en el pasillo 30 segundos después. Rápidos. Furiosos. No llamó, simplemente probó el pomo. Todavía cerrado. Bruno. Su voz era aguda. Abre esta puerta. Ahora. Tomé un sorbo de café, esperé. Cerraste la cuenta. Estaba gritando ahora. La vaciaste. Abrí la puerta. Estaba allí, con el teléfono agarrado como una prueba, el pelo desordenado, todavía en pijama. Reestructuré nuestras finanzas, dije con calma. La cuenta conjunta se cerró. Los fondos se transfirieron a una nueva cuenta a mi nombre. Ya no eres un usuario autorizado. Su rostro palideció. No puedes hacer eso. ¿Puede? Yo era el titular principal de la cuenta. Tú estabas autorizada. Revoqué esa autorización. ¿Dónde está el dinero? En un lugar al que no tienes acceso. Ese también es mi dinero. Era, corregí. Ahora es mío, legalmente. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Qué pasa con las facturas? La hipoteca, el seguro. Todo transferido a tu nombre, dije. Electricidad, agua, gas, seguro del coche, plan de teléfono, servicios de streaming, todo. Ahora eres la titular principal de la cuenta. Felicidades. Ni siquiera sé las contraseñas. Entonces probablemente deberías restablecerlas. Esto es una locura, gritó. Estás haciendo esto solo para castigarme. No, dije con calma. Estoy haciendo esto porque dijiste que no ibas a hacer de esposa, así que yo he dejado de hacer de marido. Eso incluye la gestión financiera. Querías independencia.
Aquí la tienes. Cerré la puerta. Ella la aporreó. Bruno, esto no es justo. La vida rara vez lo es, grité a través de la madera. Pero es legal. Consulta a un abogado si quieres. Sus pasos se alejaron. La oí en la cocina, el clic de su portátil abriéndose, intentando frenéticamente acceder a cuentas a las que nunca había prestado atención, facturas que nunca había visto, contraseñas que nunca había necesitado porque yo siempre me había encargado de todo. Los servicios públicos, las suscripciones, los pagos del coche, las primas de los seguros, los impuestos sobre la propiedad. Yo había construido la infraestructura, la había mantenido, la había pagado, y ella había vivido en ella sin pensarlo dos veces, como si la electricidad y el agua aparecieran mágicamente porque el universo le debía comodidad. Ahora estaba aprendiendo lo que costaba llevar una vida. Por la tarde, había conseguido acceder a 2 cuentas. El resto estaban bloqueadas detrás de una autenticación de 2 factores dirigida a mi correo electrónico. Me llamó. No respondí. Envió un mensaje de texto, esto es abuso financiero. Respondí, no, esto es igualdad financiera. Bienvenida a la edad adulta. Esa tarde, llegué a casa y la encontré en el sofá, rodeada de papeles, facturas, extractos, hojas de cálculo que había impreso pero que claramente no entendía. Me miró, agotada. No puedo hacer todo esto, dijo en voz baja. Lo resolverás, dije. O contratarás a alguien. De cualquier manera, ya no es mi problema. Bruno, por favor. Lo siento. ¿Podemos simplemente reiniciar? Volver a la normalidad. La miré de verdad, y vi a alguien que no lamentaba lo que había dicho. Lamentaba lo que le había costado. No hay normalidad, dije. Solo está lo que suceda a continuación. Caminé hacia la habitación de invitados, cerré la puerta con llave y volví a revisar los contratos. Afuera, el viento se levantó. La casa crujió y, por primera vez en 15 años, no se sentía como un hogar. Se sentía como una propiedad de la que me estaba desprendiendo. Limpio, metódico, definitivo. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en una sala de conferencias en el centro finalizando los términos de una adquisición tecnológica. Mi teléfono vibró. ¿Camila? Me disculpé y salí al pasillo. Hola, Camila. ¿Todo bien? ¿Podemos vernos? Su voz era tensa, controlada. ¿Solo tú y yo? ¿Un café o algo? Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Después de tu trabajo? Miré mi reloj. 3:30. Puedo a las 5. En el lugar de siempre. Sí. Gracias, Bruno. Colgó antes de que pudiera preguntar de qué se trataba. A las 5, entré en la cafetería cerca de su campus. Camila ya estaba allí, con un café con leche helado, el portátil cerrado frente a ella. Parecía cansada, estresada. Cuando me vio, intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. Me senté frente a ella. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Mamá me llamó anoche, 3 veces, luego me envió como 15 mensajes de texto. Esperé. Quería que hablara contigo, que te convenciera de, no sé, que volvieras, que dejaras de ignorarla. Estaba llorando. Camila bajó la vista hacia su taza. Nunca la había oído llorar así. ¿Qué le dijiste? Pregunté en voz baja. Le dije que hablaría contigo. Hizo una pausa. Pero sinceramente, Bruno, ni siquiera sé qué decir. No me quiere contar lo que pasó, solo que estás siendo cruel y castigándola sin motivo. Me recliné en mi silla. ¿Te dijo lo que me dijo a mí? No, solo dijo que hizo un comentario y que te pusiste como loco. Asentí lentamente, saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas de voz. Había empezado a grabar nuestras conversaciones hacía 2 semanas. No para el tribunal, para mayor claridad. Para momentos como este. Encontré el archivo de esa noche, le di al play.
La voz de Sofía se escuchó, clara y fría. No me toques. Esta noche no voy a hacer de esposa. Luego la mía. Perfecto. No volverás a serlo nunca más. El rostro de Camila se quedó inmóvil. Miró el teléfono como si le acabara de mostrar algo obsceno. Detuve la grabación. Eso fue lo que dijo cuando intenté abrazarla como siempre. Camila se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Dijo eso, palabra por palabra. Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego me miró, y vi algo cambiar en su expresión. No ira, comprensión. Bruno, dijo con cuidado. Necesito decirte algo. Esperé. El año pasado, mamá me dijo que pensaba que te estabas conformando, que te quedabas con ella porque era cómodo, no porque la amaras. Dijo que no eras lo suficientemente ambicioso, que nunca serías realmente exitoso. Apreté la mandíbula. ¿Te dijo eso a ti? Sí. Varias veces. Te comparaba con los maridos de sus amigas, sus casas, sus trabajos. Hacía que pareciera que eras una especie de, no sé, caso de caridad. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No sorpresa, confirmación. Camila, necesito que sepas algo, dije. Te quiero como si fueras mi propia hija. Lo he hecho desde que tenías 5 años. Nada de esto cambia eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y sinceramente, has sido más un padre para mí de lo que Gregorio fue nunca. Tu madre y yo hemos terminado, dije en voz baja. Pero tú y yo no. Eso es aparte. ¿Entiendes? Ella asintió, secándose los ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Tienes un plan? O sea, ¿te vas a ir? ¿Te vas a divorciar de ella? Sí. Asimiló eso, luego asintió. Bien. Parpadeé. Bien. Bruno, te he visto cuidarla durante 15 años. Pagar por todo, arreglar todo, encargarte de todo. Y nunca te ha dado las gracias, no de verdad. Lo veo. Siempre lo he visto. Camila, no estoy tomando partido, dijo. Pero si lo hiciera, te elegiría a ti porque tú sí que estuviste ahí. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Luego extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Lo que necesites, dijo. Estoy aquí. Le devolví el apretón. Gracias. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía estaba esperando. Sabía que Camila y yo nos habíamos reunido. ¿Qué le dijiste? Exigió. La verdad, dije. Pusiste a mi propia hija en mi contra. No, dije con calma. Lo hiciste tú misma. Caminé hacia la habitación de invitados y cerré la puerta. Detrás de mí, la oí empezar a llorar. Sollozos reales esta vez. No manipulación, no actuación, solo el sonido de alguien que finalmente entiende lo que ha perdido. La carta llegó un jueves. Sobre liso, sin remitente, Matasellos de Monterrey. Dentro, una sola nota escrita a mano en papel de hotel. Bruno, no nos conocemos, pero creo que deberíamos. Estaré en la ciudad la próxima semana por negocios. Miércoles, a las 6 de la tarde, en la cantina La Ópera en el centro. Estaré en la barra. Gregorio Hernández. Miré la nota durante mucho tiempo. Gregorio Hernández, el primer marido de Sofía, el padre biológico de Camila, el hombre que las había abandonado cuando Camila tenía 2 años y nunca había mirado atrás. ¿Qué demonios quería? Llegó el miércoles. Llegué a la ópera a las 5:50, eché un vistazo a la barra. Un hombre de unos 50 años estaba sentado solo en el extremo, con un whisky, pelo canoso, reloj caro, ojos cansados. Me vio, asintió y señaló el taburete vacío a su lado. Me senté. El camarero se acercó. Tequila, dije. ¿Derecho? Gregorio esperó hasta que llegó mi bebida.
Luego levantó su vaso. Por las malas decisiones y las peores esposas, dijo. No brindé por eso, solo lo miré. Te estarás preguntando por qué estoy aquí, dijo Gregorio. El pensamiento se me cruzó por la mente. Tomó un sorbo. Camila me llamó hace 2 semanas. Primera vez en 8 años. Me dijo que tú y Sofía os estáis separando. Así es. Bien. Dejó su vaso. Déjame ahorrarte algo de tiempo y mucho dinero. Sé lo que te dijo sobre mí, que era un vago, que las abandoné, que fui cruel o distante o la versión que haya inventado a lo largo de los años. Algo así. Es todo mentira, dijo Gregorio. Todo. Esperé. Sofía y yo estuvimos casados 4 años. Los 2 primeros estuvieron bien. Los 2 últimos fueron un infierno. Me ignoraba durante días, me menospreciaba delante de mis amigos, me hacía sentir que nunca era lo suficientemente bueno, que nunca hacía lo suficiente, que nunca era suficiente. Y entonces una noche, llegué a casa del trabajo e intenté besarla para saludarla. Se me encogió el estómago. Ella retrocedió, continuó Gregorio, con voz plana. Dijo, esta noche no voy a hacer de esposa, como si fuera un papel del que pudiera simplemente fichar su salida. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. Me fui al día siguiente, dijo Gregorio. Presenté el divorcio una semana después. Ella obtuvo la custodia total de Camila porque no luché por ella. Estaba destrozado, agotado. Solo quería alejarme de ella. Pero desapareciste, dije. Camila piensa que no te importaba. Envié la manutención de los hijos todos los meses durante 16 años, dijo Gregorio. Nunca falté a un pago. Sofía le dijo a Camila que nunca envié un céntimo. Se quedaba con el dinero y mentía. Lo miré fijamente. ¿Por qué no luchaste contra eso? Porque era un cobarde, admitió. No quería volver a ese juzgado, no quería ver su cara, no quería revivirlo. Así que enviaba los cheques y me decía a mí mismo que Camila lo entendería cuando fuera mayor. Sacó su teléfono, me mostró una imagen escaneada de extractos bancarios, años de ellos. Pagos de manutención infantil todos los meses. 36.000 pesos durante 16 años. Dios mío, murmuré. Ella hace esto, dijo Gregorio en voz baja. Encuentra hombres buenos, hombres estables, hombres que la cuidarán, y luego los agota hasta que no queda nada. Cuando estás vacío, ella sigue adelante. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Camila merece saber la verdad, dijo. Y porque tú mereces saber que no estás loco. Esto no es culpa tuya. Es ella. Siempre ha sido ella. Tomé un largo trago, dejé que quemara. Camila sabe que estás aquí. Todavía no, pero me gustaría verla. Si está dispuesta. Hablaré con ella, dije. Gregorio asintió. Una cosa más. Cuando presentes el divorcio, contrata a un contable forense. Sofía está escondiendo dinero. Me lo hizo a mí, y te garantizo que te lo está haciendo a ti. Encuéntralo antes de que lo mueva. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 hombres, diferentes generaciones, la misma trampa. Gracias, dije finalmente. No me des las gracias, respondió Gregorio. Solo sal de ahí mientras puedas. Salí del bar a las 7:30, conduje a casa en silencio. Cuando entré, Sofía estaba en el sofá mirando su teléfono. No levantó la vista. No dije una palabra, simplemente fui a la habitación de invitados, cerré la puerta con llave y empecé a hacer llamadas. La notificación de Forbes llegó un martes por la mañana. Estaba revisando documentos de adquisición cuando mi teléfono vibró. La empresa emergente tecnológica Neuroconex adquirida por Microsoft por 940 millones de pesos. Los primeros inversores obtienen grandes beneficios. Hice clic en el artículo, me desplacé hacia abajo. Allí estaba, mi nombre en la lista de los inversores iniciales que habían respaldado a la empresa hacía 7 años.
Había invertido 500.000 pesos en 2018, un riesgo calculado en el proyecto de inteligencia artificial de un amigo. Se lo había mencionado a Sofía una vez. Ella había puesto los ojos en blanco y lo había llamado tirar el dinero en tonterías tecnológicas. Mi parte de la adquisición, 84 millones de pesos. La transferencia bancaria llegaría a mi cuenta en 30 días. Me recliné en mi silla y miré al techo. 84 millones. Después de impuestos, aproximadamente 56 millones. Dinero al que Sofía no tenía derecho legal porque lo había invertido antes de casarnos, y el acuerdo prenupcial en el que había insistido protegía los activos prematrimoniales y su apreciación. Ni siquiera sabía que existía el acuerdo prenupcial. Lo habíamos firmado en una fiesta, el 16 de septiembre de 2009, en la casa del lago de sus amigos, los Herrera. Había tomado 3 copas de champaña, riendo con sus amigas, apenas leyéndolo. Mi abogado había sido minucioso, muy minucioso. Esa tarde, llegué a casa y encontré a Sofía en su portátil en la mesa de la cocina. Su rostro estaba pálido. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, preguntó, girando la pantalla hacia mí. Artículo de Forbes, mi nombre resaltado. Me acabo de enterar esta mañana, dije con calma. 84 millones de pesos. Su voz temblaba. ¿Te van a llegar 84 millones de pesos si no pensaste en mencionarlo? 84, corregí. Antes de impuestos. Podríamos pagar la casa. Podríamos viajar. Podríamos. No vamos a hacer nada, dije. Ese dinero es mío, de una inversión que hice antes de casarnos. Estamos casados. Lo que es tuyo es mío. En realidad, no. Saqué mi teléfono, abrí el PDF de nuestro acuerdo prenupcial, le mostré la página de la firma. Su firma, con fecha del 16 de septiembre de 2009. Su rostro se puso blanco. ¿Qué es esto? Un acuerdo prenupcial. Lo firmaste en la casa del lago de los Herrera. ¿Recuerdas? Estabas bebiendo champaña, dijiste que era solo una formalidad y firmaste sin leer. Miró el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Esto no puede ser legal. Lo es. Tenías asesoramiento independiente disponible. Decidiste no usarlo. Eso es culpa tuya. ¿Me engañaste? Te di un contrato legalmente vinculante y lo firmaste sin leer, dije. Eso no es engaño. Eso es negligencia. Le temblaban las manos. Entonces, ¿vas a quedarte con millones de pesos para ti mientras yo me ahogo en facturas? Sí. Eso no es justo. La vida rara vez lo es, dije. ¿Pero es legal? Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eres un hombre frío y calculador. ¿Planeaste todo esto? Prefiero preparado, dije. Pero, bastardo, también funciona. Caminé hacia la habitación de invitados. Detrás de mí, la oí sollozar, no del tipo performativo, del tipo real y feo que surge cuando te das cuenta de que has perdido algo que nunca tuviste en realidad. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. Lo supe porque estaba gritando por teléfono en la sala de estar cuando me fui a trabajar. Por la tarde, se había calmado, me envió un mensaje de texto. ¿Podemos, por favor, hablar de esto como adultos? Siento haberte llamado por esos nombres. ¿Podemos llegar a un acuerdo? No respondí. Esa tarde, me reuní con mi propio abogado. Redactamos los papeles del divorcio, limpios, sencillos, citando diferencias irreconciliables. El acuerdo prenupcial lo hacía todo sencillo. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes prematrimoniales, sin reclamaciones sobre los ingresos o inversiones de mi negocio. Ella se quedaría con la casa, el coche a su nombre, lo que quedara en sus cuentas personales. Yo me quedaría con todo lo demás. Mi abogado me miró por encima de sus gafas. ¿Va a luchar contra esto? Que lo haga, dije. El acuerdo prenupcial es inquebrantable. ¿Y Camila? Camila tiene 20 años, legalmente es una adulta,
Pero voy a crear un fondo fiduciario para ella. 10 millones de pesos para sus estudios de posgrado o lo que necesite. Aparte del divorcio. Asintió con aprobación. Es muy amable de tu parte. Es mi hija, dije, aunque el matrimonio haya terminado. Firmé los papeles. El proceso estaba en marcha. Cuando llegué a casa, Sofía estaba esperando. Tenemos que hablar del dinero, dijo. No hay nada de qué hablar. Bruno, por favor. Siento cómo actué. Siento todo. ¿No podemos simplemente empezar de nuevo? Olvidar que todo esto ha pasado. La miré de verdad, y vi a alguien que no lamentaba haberme herido. Lamentaba perder el acceso a mis recursos. No, dije. No podemos. ¿Por qué no? Porque el día que me dijiste que no ibas a hacer de esposa, yo dejé de hacer de marido. Y a diferencia de ti, no me retracto de mi palabra. Caminé hacia la habitación de invitados y cerré la puerta. Afuera, retumbó un trueno. La tormenta se acercaba, pero yo ya estaba dentro, seco, seguro, preparado. Sofía empezó a ir a terapia. Lo supe porque dejó la tarjeta de visita en la encimera de la cocina donde yo la vería. Doctora Jimena Valdés, doctora en filosofía, especialista en terapia de pareja y patrones de personalidad narcisista. Sutil. Muy sutil. 2 semanas después, intentó un enfoque diferente, se acercó a la puerta de la habitación de invitados una tarde, llamó suavemente. Bruno, la doctora Valdés sugirió que podríamos beneficiarnos de la terapia de pareja. ¿Lo considerarías? Abrí la puerta. No. Solo una sesión, por favor, para tener un cierre si no hay nada más. Estudié su rostro. Parecía cansada, desesperada, tal vez incluso sincera. De acuerdo, dije. Una sesión. Pero yo elijo al terapeuta. Vale, dijo rápidamente. Quien tú quieras. Llamé al doctor Ricardo Barrera, un psicólogo que Carlos había recomendado, alguien especializado en divorcios de alto conflicto y que no toleraba la manipulación. La sesión se programó para el jueves a las 4. Nos sentamos en el despacho del doctor Barrera en extremos opuestos de un largo sofá. Era un hombre de unos 60 años, barba gris, ojos tranquilos. Nos miró a ambos y luego se centró en Sofía. ¿Por qué no empiezas tú? Dijo. Cuéntame qué te trajo aquí. Sofía se lanzó con su versión, como me había vuelto distante, frío, como me había encerrado por un comentario y me negaba a comunicarme, como la estaba castigando financieramente, como solo quería a su marido de vuelta. El doctor Barrera escuchó, tomó notas, luego se volvió hacia mí. Tu perspectiva. Saqué mi teléfono, puse la grabación. La voz de Sofía llenó la habitación. No me toques. Esta noche no voy a hacer de esposa. La mía. Perfecto. No volverás a serlo nunca más. La expresión del doctor Barrera no cambió. Solo asintió. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Bruno? Aliviado, dije. Finalmente dijo en voz alta lo que había estado comunicando durante años. Que nuestro matrimonio era una actuación de la que estaba cansada. Eso no es lo que quise decir, dijo Sofía. El doctor Barrera levantó una mano. Señora Cárdenas, déjelo terminar. He terminado, dije. Eso es todo lo que necesito decir. El doctor Barrera se volvió hacia Sofía. ¿Ama a su marido? Ella parpadeó. Por supuesto que sí. ¿Qué? Silencio. Señora Cárdenas, ¿puede decirme por qué ama a su marido? Específicamente. Abrió la boca, la cerró, empezó de nuevo. Es estable. Probé. Se encarga de las cosas. Esas son funciones, dijo el doctor Barrera con amabilidad. No sentimientos. ¿Lo ama a él como persona, o ama lo que él hace por usted? Su rostro se puso rojo. Eso no es justo. Es una pregunta sencilla. Me miró a mí, luego al doctor, luego a sus manos.
No lo sé, susurró. El doctor Barrera se volvió hacia mí. Bruno ama a su esposa. La amé, dije. Durante mucho tiempo. Pero el amor no es suficiente cuando la otra persona te ve como un empleado, no como un compañero. Asintió, hizo otra nota, luego miró a Sofía. Señora Cárdenas, voy a ser directo con usted. Lo que usted describe no es un matrimonio en crisis. Es una disputa contractual. Está molesta porque los términos han cambiado y usted no lo autorizó. Pero su marido tiene todo el derecho a renegociar o terminar una relación en la que se siente infravalorado. Así que está tomando partido por él, dijo. No estoy tomando partido, respondió el doctor Barrera. Le estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que ha tratado a su marido como un proveedor de servicios. Ahora él ha renunciado. No puede obligar a alguien a seguir trabajando para usted, especialmente cuando ha dejado claro que no aprecia el trabajo. Sofía se levantó. Esto es ridículo. Los dos estáis conspirando contra mí. Señora Cárdenas. No, he terminado. Cogió su bolso y salió. La puerta se cerró de golpe. El doctor Barrera me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Mejor de lo que he estado en años. ¿Ese acuerdo prenupcial que mencionaste es sólido? Inquebrantable. Bien. Porque va a intentar todos los ángulos para romperlo. No te involucres. No negocies. Simplemente ejecuta. Ese es el plan. Se levantó, me estrechó la mano. Estás haciendo lo correcto. La parte más difícil ha terminado. Salí de su despacho y caminé hacia mi coche. El sol se estaba poniendo. El aire era fresco, claro. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La invitación llegó en cartulina gruesa, con letras doradas, la gala anual de la Fundación del Moral, el evento al que Sofía y yo habíamos asistido juntos durante 12 años seguidos. Este año, iba solo. Llegué a las 7:15 al Gran Hotel de la Ciudad de México, con los candelabros brillando como estrellas heladas, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico y olvidable. Llevaba un traje nuevo, azul marino, a medida, elegante. Me sentía diferente, más ligero, como si finalmente hubiera dejado de llevar el peso de otra persona. Carlos me encontró cerca de la barra. Te ves bien, amigo. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo esperado, dije. ¿Viene Sofía? Probablemente. Nunca se pierde esto. ¿Estás preparado para eso? Sonreí. Sí, lo estoy. A las 7:40, llegó. Vestido negro, abertura alta, pelo perfectamente peinado. Escaneó la sala y, cuando sus ojos me encontraron, se abrieron de par en par. Estaba de pie con un grupo de inversores que había conocido a través del acuerdo de Neuroconex. Gente exitosa, gente inteligente. Y a mi lado, la doctora. Sara Torres, una capitalista de riesgo que conocía desde hacía años, brillante, elegante y, esta noche, mi acompañante. No romántico, todavía no, pero la posibilidad flotaba en el aire como un perfume caro. Sofía empezó a caminar hacia nosotros. Sara se dio cuenta. ¿Es ella? Preguntó Sara en voz baja. Sí. ¿Quieres que interfiera? No es necesario, dije. Ya no puede tocarme. Sofía llegó a nuestro círculo, con una sonrisa forzada. Bruno, dijo. No sabía que vendrías. ¿Por qué no iba a venir? Dije con calma. He sido donante durante 8 años. Sus ojos se desviaron hacia Sara, y luego de vuelta a mí. Pensé que tal vez podríamos hablar después. No hay nada de qué hablar, dije. Los papeles del divorcio se presentaron ayer. Te notificarán el lunes. Su rostro palideció. ¿Los presentaste? Sí. Sin siquiera decírmelo. Recibiste la misma cortesía que le diste a nuestro matrimonio, dije. ¿Ninguna?
La gente a nuestro alrededor se había callado, no de forma obvia, solo ese sutil cambio que ocurre cuando las conversaciones importantes tienen lugar en espacios públicos. La voz de Sofía bajó. Bruno, por favor. Aquí no. Entonces vete, dije. Porque yo me quedo. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaron en el mármol, el sonido se fue apagando y luego desapareció. Sara me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Realmente lo estoy. El resto de la noche transcurrió sin problemas. Trabajé, reí, hice planes para futuras inversiones. Alrededor de las 9:30, salí a tomar el aire. Camila estaba esperando junto a la fuente. Había venido en coche desde el TEC de Monterrey. Hola, dijo. Mamá me llamó. Está bastante molesta. Lo sé. Dijo que la avergonzaste ahí dentro. Le dije la verdad, dije. Eso es todo. Camila asintió. Bien. Necesitaba oírlo. Hizo una pausa. Conocí a Gregorio la semana pasada. Me contó lo de la manutención de los hijos, todo. ¿Cómo te sientes al respecto? Enfadada, dijo. Pero no con él. Con ella, por mentirme toda mi vida. La abracé. ¿Vas a estar bien, Camila? Lo sé, dijo. Porque te tengo a ti. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba vacía. Sofía se había ido, simplemente había hecho una maleta y se había ido a casa de su hermana, según la nota en la encimera. Recorrí las habitaciones, la habitación de invitados donde había dormido durante semanas, la cocina donde había intentado manipularme para que volviera, la sala de estar donde todo había terminado. Ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un edificio que estaba a punto de desalojar. Y eso estaba bien porque el hogar no es un lugar, es un sentimiento, y no me había sentido en casa aquí en años. 4 meses después, el divorcio se finalizó. Limpio, sencillo. El acuerdo prenupcial se mantuvo sin una sola grieta. El abogado de Sofía había intentado todos los ángulos, argumentó coacción, afirmó que no entendía lo que estaba firmando, incluso sugirió que la había emborrachado deliberadamente. El juez revisó las pruebas, la cláusula de asesoramiento independiente, el periodo de espera de 2 semanas antes de firmar, las declaraciones notarizadas, y denegó todas y cada una de las mociones. Sofía se quedó con la casa, el coche a su nombre y sus cuentas personales, alrededor de 1.600.000 pesos en total. Yo me quedé con todo lo demás, las inversiones, los ingresos del negocio, el pago de Neuroconex, mis cuentas de jubilación y el nuevo apartamento que compré en el centro. Sin pensión alimenticia, sin obligaciones continuas. Camila recibió su fondo fiduciario, 10 millones de pesos, gestionado por un fideicomisario independiente hasta que cumpliera 25 años. Lloró cuando se lo dije, me llamó el mejor padre que había tenido. Eso hizo que todo valiera la pena. Estaba sentado en mi nuevo apartamento cuando Carlos llamó. He oído que Sofía está prometida, dijo. ¿Ya? Pregunté. ¿Con quién? Con un gerente regional que conoció en una conferencia. Un tipo mayor, ejecutivo jubilado. Me reí. Por supuesto que sí. ¿Estás bien con eso? Carlos, no me importa lo que haga. Ya no es mi problema. ¿Justo? Oye, Sara preguntó por ti ayer. Dijo que deberíais tomar un café. Sí. Sí. Creo que está interesada. Quizás la llame, dije. Deberías. Mereces a alguien que realmente te aprecie. Después de colgar, me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía abajo. Luces, movimiento, vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Camila. ¿Almuerzo mañana? Quiero saber de tu nuevo apartamento. Sonreí y respondí. Absolutamente. Invito yo. Llegó otro mensaje de texto. ¿Sí? Hola, desconocido.
¿Todavía te apetece ese café del que hablamos? Dudé, luego escribí, ¿qué tal una cena en su lugar? Su respuesta llegó rápido. Perfecto. Viernes a las 7. Es una cita. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi apartamento. Moderno, limpio, mío. Sin fotos antiguas en las paredes, sin álbumes de boda en las mesas, sin recordatorios de una vida que había superado. Solo espacio, potencial, libertad. Sofía me había preguntado una vez, justo antes de que se finalizara el divorcio, si alguna vez me arrepentía de haberme ido. Le dije la verdad. Lo único que lamentaba era no haberme ido antes porque en el momento en que me dijo que no iba a hacer de esposa, debería haberle creído inmediatamente. Debería haber hecho las maletas esa noche. Debería haber confiado en mi instinto en lugar de esperar que ella cambiara. Pero no lo hice. Le había dado semanas, meses, oportunidades que nunca mereció. Ya no. Ahora tenía 48 años, financieramente seguro, emocionalmente libre, y por primera vez en 15 años, estaba construyendo una vida en mis propios términos. Sin actuaciones, sin guiones,